muchos amigos en común. Así que la verdad que el segundo agradecimiento es para vos. Desde el principio de estas charlas, nosotros, mucha gente dejaba nota cuando se inscribía de quiénes querían que fueran los siguientes invitados. Y la verdad, bueno, gracias al amigo Esteban Bullrich, como un amigo que me facilitó tu contacto y que vos estuviste dispuesto a participar, es que hoy tenemos la posibilidad de tenerte. Así que, en segundo lugar, quería agradecerte a vos también por este tiempo y por estar acá disponible. Yo un poco como, primero por ahí moción de orden, o para que sepan, el micrófono se lo silencio a todos para que se pueda conversar entre tanta gente, pero después vamos a tener un ratito para preguntas, y en función de que los que vayan preguntando vamos a ir habilitándole el micrófono. Pero ya vamos a arrancar como venimos con esta charla. Lo que yo hago, Miguel Ángel, yo te contaba hace un rato, es arrancar retomando las preguntas que la gente deja al inscribirse. Voy armando 4 o 5 preguntas que son como disparadoras y después vamos y abrimos el micrófono. La primera tiene que ver con, me dio mucho gusto verlo en las notas que dejaba la gente, porque es uno de los conceptos que yo te vengo escuchando a vos y que a mí me gusta mucho, que tiene que ver esta idea del pobrismo. Hace poco tuvimos una charla con Joaquín de la Torre y con Toti Flores y hablamos un poquito de eso, de la cultura del trabajo como contraposición al pobrismo. Y por ahí la primera pregunta es, quizás porque tengo la suerte de estar en este rol y de poder preguntar, es, ¿qué entendés vos por pobrismo? Bueno, Ramón, gracias por la invitación. Sé que hay mucha gente de San Isidro, somos vecinos. Yo estoy viviendo desde hace 5 años en Vicente López. También un saludo a toda la gente del país que se ha reunido en este Zoom. Un saludo al senador por Entre Ríos, un gran amigo, a toda la gente que hace el esfuerzo permanente por dar el debate de ideas y sostener las banderas que tuvimos en la última elección, fundamentalmente, que creo que fue una elección muy potente, en donde, más allá de la presencia multitudinaria de los argentinos en las plazas, creo que ahí se definieron las grandes líneas intelectuales, de pensamiento, de visión de país que tuvo Juntos por el Cambio. Un modelo capitalista, una integración en el Mercosur y al mundo con la Comunidad Europea, vender con un sentido práctico también y mantener relaciones comerciales con China, buenas relaciones con Estados Unidos y con Brasil, y con Paraguay, con Uruguay, con Chile, y estar integrado, digamos, a una Latinoamérica con una visión de respeto por las libertades, repudio a Venezuela, lo dijimos largamente. A mí siempre me preguntaban y me decían algunos asesores, algunos muchachos que adentro de Juntos por el Cambio tenían una estética que querían cuidar y que no hablara tanto de Venezuela. Y yo siempre sostuve que este era uno de los temas divisorios de agua, porque el modelo del pobrismo que vos me preguntaste se parece mucho a esa visión hoy de la Venezuela pobre, integrada sobre la base de la pobreza, con dependencia absoluta del Estado, con un manejo autoritario del Estado. Y bueno, el pobrismo tiene un componente cultural. El debate, por eso en la Argentina, no es el debate judicial, cuántos presos va a haber de un lado, del otro, qué va a pasar con las causas, que eso es el entretenimiento de la Argentina. El debate es si vamos a ser un país capitalista, si vamos a exportar para el mundo, si vamos a crecer en el empleo, si vamos a restablecer la cultura del trabajo en la Argentina, la que hizo grande a este país. Mis viejos, los viejos de muchos de los que nos están escuchando, que tenían a lo mejor limitaciones intelectuales, que no habían terminado ni sexto grado, entendían, comprendían que el futuro de sus hijos y del país estaba fuertemente comprometido con la educación, con el trabajo, y eso conformó una clase media muy potente, una mirada ascendente de la Argentina. Acá hay una derrota cultural a partir de los 80, que es una derrota y un triunfo, digamos, de los sectores de la izquierda argentina. No tengo temor de calificarlas dentro de ese arco ideológico, porque la izquierda también es una construcción intelectual
donde los periodistas, los comunicadores sociales formados también en las facultades públicas argentinas, juegan todos por izquierda, son todos buenos, almas puras, almas generosas, que vengan todos, la Argentina es un país extraordinario, los que delinquen se pueden quedar, los que roban y matan y son extranjeros se pueden quedar en el país, planes para todos, el que venga al país al mes ya tiene un plan, si tiene un hijo inmediatamente la UH, inmediatamente a salud, educación, todo. Argentina sigue siendo un país importante en América Latina, tiene educación pública gratuita, universidad gratuita, salud al acceso de la gente con hospitales, eso no lo tiene ningún país latinoamericano. Por eso además, en esta pandemia seguimos recibiendo extranjeros que entran por fronteras abiertas y se vienen a atender a los hospitales argentinos. Pero bueno, esto no es políticamente correcto, esta construcción no cala profundamente, aun cuando yo creo que sí que hay un escenario para trabajar muy fuertemente. Y el pobrismo es una construcción también cultural definida claramente desde la usina ideológica del Vaticano, una visión del Papa, de que la Argentina tiene que ser más pobre pero más justa. Es una visión descendente, al revés de la clase media. Esa es la visión de Francisco. Esto no tiene que ver con meterse con la religión ni con los católicos. Yo soy un católico, no soy profesante, voy a la iglesia, he tomado la comunión, mi madre me bautizó, me casé por iglesia, diría que he cumplido con todos los ritos, mis hijos también se bautizaron. Lo que quiero decir es que esta construcción del pobrismo que viene con la visión de la Laudato y la visión de Francisco, tiene un componente donde la iglesia se convierte en una iglesia de clase, clasista. Parecería que ser pobre determina una superioridad en el marco de la bondad, de la supremacía de la moral y de un montón de valores que esta gente construye falsamente y que además consolida un modelo de pobreza, donde el Estado tiene que ser el dador de planes, de plancitos, de aguache, y en donde el componente del trabajo, que es la característica que ha tenido la Argentina en las décadas del 50, del 60, del 70, hasta los 80, eso se vio con mucha fortaleza, y diría que incluso hasta los primeros 90 se notó claramente. El proceso empieza a partir del 2001 con una construcción de planes y jefas, empieza Duhalde con este modelo que se va ampliando y que se ha convertido hoy en un monstruo, porque hoy parte de los recursos que el Estado debería poner en producción, en generación de empleo, en activar la pyme, en desarrollar la actividad, en bajar la presión impositiva, se va en el escenario de la política de seguridad social. Es la política del pobrismo, porque además es una política que permite, cuidado, contener a los sectores y utilizarlos electoralmente. Un país como el que va a quedar después de la cuarentena con 50% de pobreza, es un país que el que tiene el poder del Estado está en mejores condiciones, en condiciones más competitivas para volver a ganar elecciones. Puede ser ese modelo funcional a la reiteración del poder en un determinado signo político. Por lo tanto, no tenemos que ser ingenuos ni ilusos frente a este modelo. Yo creo que es una preparación, la exclusión, la pérdida de sectores medios, es una preparación para la consolidación de un proyecto de poder con el Estado a cargo como gran padre protector, algo parecido a lo que experimentamos en esta cuarentena interminable, larguísima, casi boba, en donde la gente ha sufrido muchísimo y en donde la verdad los muertos que anunciaron no aparecen. Lo quiero decir con toda crudeza. En esta cuarentena 2.300 muertos, en términos de vidas, doloroso, por cierto, para los que han perdido un familiar, un amigo, pero en términos, digamos, de la estadística de los que mueren por neumonía en la Argentina, que mueren más de 25.000 por año, el daño que ha hecho esta parálisis de la actividad económica de casi más de 125 días, porque sigue, ahora sigue en otra fase, pero sigue. Y esperemos además que Horacio Rodríguez Larreta, que ha mostrado actitudes, ha tenido una visión, digamos, de
de aceptar con realismo esta interacción en el marco de la cuarentena, ha decidido empezar a abrir y tiene que abrir para marcar también una identidad propia y permitir que se vuelva a desarrollar a pleno el comercio, la actividad económica, las pymes, que las ruedas de la economía en la ciudad de Buenos Aires empiecen a moverse con libertad y que se termine también con este espíritu policial de que si no tenés el permiso te saco el registro. Hoy lo conversé con Horacio, hoy lo conversé, hay que salir de eso es un esquema que ya después de 120 días la gente no tiene por qué aguantarlo. Me parece que hay que ir abriendo con cuidados, hay que vivir con cierto cuidado, pero bueno, el pobrismo es el gran debate que la Argentina tiene. Es el debate del cambio más profundo, es la instalación de un modelo capitalista nacional de desarrollo, donde el trabajo es el motor, y la eliminación del plan, la sustitución del plan por el trabajo, y que el plan no puede durar para toda la vida, tiene que durar por un tiempo, 6 meses, un año, y después tiene que ir a trabajar esa persona, a buscar trabajo. Este es el espíritu que yo... y digo que la iglesia, con los curas villeros y todo eso, es una tarea loable, pero también, en el fondo, ese modelo es, digamos, fuertemente destructivo del espíritu del trabajo. El otro día veía cómo el padre Pepe en la Carcova, un buen ejemplo de cómo la política con la iglesia se mezclan, y también acá no hay que ser ingenuo. Hay una frase muy interesante que dijo San Just, que fue uno de los líderes jóvenes. Yo me río cuando los de la Campo ahora hablan de juventud, porque tienen todos casi 40, 45 años. Son jóvenes todavía, por supuesto. Yo también me siento joven, y me siento un hombre comprometido con lo moderno, y a veces no es cuestión de edad, sino también de pensamiento, ¿no? Pero San Just tenía 22, y era el segundo hombre en el Comité de la Salud Pública junto con Robespierre. Y lo acompañó a la guillotina Robespierre. San Just murió a los 22 años. Y tiene frases muy interesantes. Dice, no se puede hacer política con inocencia, que fue algo que caracterizó al PRO, y acá vemos especialmente en la política social, que la hizo con los mismos actores, con los mismos efectores del peronismo, con los gerentes de la pobreza que luego trabajaron para Cristina. Y que durante todo el tiempo del gobierno de Macri, Macri ponía la plata, decían que gobernaba para los ricos, cuando el presupuesto estaba centralizado en el gasto de seguridad social, y fundamentalmente la plata la manejaban el movimiento Evita, Grabois, Pérsico, la CT, la corriente clasista, todos los muchachos que después cada tanto iban a romper las calles y a quedarse en la 9 de julio. Eso es hacer política con inocencia. La ministra Steinle es una buena persona, pero bueno, la verdad, habría que haber construido efectores propios en el terreno social. Y habría que haber trabajado para instalar alternativas, opciones electorales, y que la gente identificara la propuesta de ayuda directa a la gente que tenía planes, a todo el componente social que Macri mantuvo y aumentó del gobierno kirchnerista, como algo que le diera una identidad y que nos sirviera para entrar en el territorio más complejo del pobrismo, que es la tercera sección electoral, que es donde se gana y se pierden las elecciones presidenciales, en donde perdimos las elecciones presidenciales. Las perdimos por más de 20 puntos, allí en el corazón de la tercera sección electoral. Y entonces, bueno, acá está el desafío, hay que prepararse para hacer una gran elección en el 21, hay que poner la carne a la parrilla en el 21, hay que hacer un esfuerzo de unidad en Juntos por el Cambio, muy fuerte, muy importante, para recuperar espacio en la Cámara de Diputados y también en el Senado, porque si no hay 2021, si no hacemos una buena elección en el 2021, no ganamos ni tomamos el poder en el 2023, a pesar de los errores y de los graves problemas que está suscitando este gobierno. Así que creo haberte sintetizado claramente. Te termino de contar porque me quedó ahí en alguna parte del camino, en una curva del camino. Estaba el curita Pepe en la Carcova mostrando cómo daban alimentos. Bueno, el cura, un cura villero, humanitario.
Pero paralelamente nos informaba que en la iglesia de la Carcova habían abierto los muchachos de la Cámpora una oficina del ANSES y otra del PAMI. Así que cuidado con hacer política de manera inocente, cuidado. La inocencia no es un factor para hacer política y gobernar la Argentina. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Nada, ahí tenemos, yo creo que de lo que me gusta del concepto tuyo del pobrismo es esta idea de que la pobreza en sí es un valor y no el trabajo y la dignidad de las personas y el progreso de las personas. Y en esa parte creo que coincido y es importante que demos también la batalla cultural y la batalla de las ideas, de que parte del desafío de la Argentina es defender a los empresarios grandes, pequeños y medianos que dan trabajo, porque al final lo único que le da de verdadera dignidad a la gente es el trabajo y no depender de los planes. Pero ahí ya estamos entrando, si querés, Miguel Ángel, en la segunda pregunta que tengo, que es, hoy estamos en julio, casi agosto del 2020, te ubico en diciembre del 2020, acá unos pocos meses. Y la pregunta que te hago, con tu conocimiento de la política y del país que tenés, es ¿qué escenario ves en lo económico, en lo social y en lo político? Bueno, en primer lugar veo un escenario muy complejo en lo social. Creo que el porcentaje de pobreza va a andar girando ahí en 50 puntos, lo cual es un hecho muy grave, y sienta las bases para que se pueda empezar a dar ese proyecto político consolidado con planes, con ayuda directa, con manejo del territorio, que ha tenido, digamos, un éxito rotundo en la zona de La Matanza, digamos. La Matanza como ejemplo vital, digamos, de ese modelo. Cuanto más aumenta la pobreza, más libertades pierden los sectores medios, pierden el empleo y pasan a depender del Estado. Eso es peligroso. Después, como todos sabemos, no hay un plan y está todavía pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario y con los acreedores. Parecería en los últimos días que la relación con los acreedores, que iba acercándose y que no había mucha diferencia, se ha endurecido. Creo que hubiéramos logrado un acuerdo en diciembre o en enero rápidamente sobre la base de esta propuesta que está haciendo Guzmán, que la modificó 4 veces. Hoy lo veí muy brevemente al presidente en un evento, digamos, por Zoom, con digamos, un grupo americano, sosteniendo que no iba a modificar la propuesta. Me parece que es negativo. Si hay una diferencia de $3, hay que hacer el esfuerzo para que Argentina no caiga en default y lograr un acuerdo con la mayoría de los acreedores. Así que eso es significativo. Si se logra, puede ayudar también a que las empresas privadas que van a estar en un proceso muy complejo puedan tener financiamiento para poder salir. Y luego va a haber un impacto en la pérdida de empleo, digamos. Yo creo que hoy los números están indicando una proyección de más de 1 millón de empleos. Esta cuarentena interminable, con restricciones casi absolutas, el gobierno de los epidemiólogos, de estos fanáticos de la salud, digamos, ha condenado a la Argentina, que era un país frágil, a una crisis profunda en lo económico. Han hecho una opción. Nosotros, Juntos por el Cambio, y quiero remarcar acá también al presidente Macri, en la primera etapa, digamos, cuando nadie hablaba, porque muchos optaron por quedarse en silencio, por decir que no había que hablar. Yo creo que siempre, en todas las etapas de la política, cualquiera sea la coyuntura, hay que dar testimonio y hay que dar y transmitir la visión que uno tiene sobre el tema, sobre lo que está pasando. Yo que por ir a los programas de televisión, les digo que era un cementerio, los canales estaban todos oscuros, toda la gente con la cara tapada, pero siempre me recuerdo un primer programa de Novarecio y Animales Sueltos, donde por poco me trataron mal diciendo que yo despreciaba la vida, cuando lo que había dicho era haber sostenido, digamos, una propuesta con más equilibrio, que es lo que venía diciendo también Macri, lo que yo repetí, diciendo, bueno, está bien lo sanitario, arrancamos con una política de cuarentena para cuidar la vida como valor, pero también cuidemos la vida de los argentinos por el lado económico, así como hay un consejo de expertos epidemiólogos que la verdad en el desarrollo del evento se desdijeron, fueron y vinieron, pero bueno, uno los comprende porque es una enfermedad nueva.
y siempre estuvieron sembrando el miedo como un valor fundamental para que la gente quedara atrapada en la casa. Pero no hubo un consejo de expertos económicos, no hubo un análisis con la Unión Industrial, con los sectores del trabajo, para ver de qué manera se defendía el empleo, para ver de qué manera se podía sostener el mundo pyme. Lo que sostengo ahora es que esta agenda, la agenda económica está acá, está entre nosotros, es insoslayable, el efecto dañoso está producido, hay que ver si la Argentina va a tener capacidad para recuperar, tiene poca base de financiamiento, ha emitido en cantidades exorbitantes, eso puede llegar a producir en algún momento un impacto inflacionario. Esto es lo que veo de acá a diciembre. Y además, bueno, habría que analizar la evolución del gobierno, que también está en desarrollo, el rol del presidente y el rol de la vicepresidenta en este proceso de conflicto que hay hoy ya puesto de manifiesto, indudablemente, con visiones totalmente encontradas, con un presidente explicando demasiado a un relator deportivo, cuando en realidad la resolución que votó la Argentina es correcta. Venezuela violenta los derechos humanos de manera tremenda, el informe Bachelet había acreditado graves hechos de torturas y muerte en la zona de los yacimientos mineros de oro, que agravan además los delitos políticos que se cometen contra militantes políticos contrarios a Maduro, cárceles con tortura, en fin. La declaración que firmó la Argentina es la que tiene que firmar cualquier país serio y responsable, no estar defendiendo esa dictadura oscura. Bueno, después vimos cómo el presidente hizo ahí una pirueta para explicarle al indignado Víctor Hugo Morales que no era tan así. La verdad que Argentina necesitaba votar de esa manera, lo necesitaba también para que Estados Unidos ayude a poder salir del default, acomodar las cuentas, ayude con el Fondo Monetario. Digamos, son las señales que tiene que dar un país en serio que no quiere estar ligado a las dictaduras más oscuras, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Esto me parece que hay que decirlo. El canciller designado en el Uruguay es amigo personal de Alberto Fernández. Hay que recordar que cuando el presidente ganó las elecciones viajó a España y se alojó en la embajada, en la residencia del embajador en Uruguay. El presidente Lacalle Pou sustituyó al canciller y ha nombrado un nuevo canciller, ahora no me recuerdo el apellido, amigo personal de Alberto Fernández, que ayer hizo una declaración demoledora. Dijo, Venezuela violenta derechos humanos y es una dictadura, no hay nada que discutir. Lo que quiero decirles es que, bueno, estos vientos que cruzan, estas visiones ideológicas duras de un PC radicalizado, de un socialismo chavista, qué sé yo, está ahí en el corazón del debate del gobierno, está en el planteo de Vicentín, está en emprender de vuelta la lucha contra el campo, contra los medios, en fin, ahora van por los jueces, digamos, ellos tienen una agenda, saben a dónde van. Y es la misma agenda que están repitiendo de hechos anteriores donde han fracasado. Así que bueno, hay que tener cuidado y hay que mirar muy detenidamente cómo es la evolución de estos temas. Está bien. Y ahí de a poquito ibas entrando en una de las preguntas que yo tenía como experto, como peronista experto y experimentado en los rubros del peronismo. Algo insinuaste recién, pero la pregunta es, vos conocés mucho de hace muchos años a tanto Alberto Fernández, el presidente, como a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Lo conociste además en distintos roles que ellos fueron teniendo a lo largo de todos estos años. La pregunta que vos recién dijiste que no, pero digamos, ¿tienen un proyecto político conjunto? ¿Cuál es el proyecto político? ¿Conviven y es posible que convivan pacíficamente ambos o necesariamente el proyecto de uno implica eliminar el proyecto del otro? En este tipo de temas en el peronismo siempre hay que mirar la cuestión ligada al poder. La Argentina y el peronismo no toleran un presidente débil. El liderazgo está donde tiene que estar. Y ese liderazgo generalmente coincide con la figura presidencial. En este caso,
Yo siempre lo sostuve a lo largo de toda la campaña. Había mucha gente que no quería escuchar, pero si vos me escuchabas en los programas de televisión a los que iba, porque hice además un ejercicio de la televisión muy intenso en la campaña, porque los funcionarios de Juntos por el Cambio no iban a la televisión. Había una tara que impedía ir a la televisión. A ministros, al jefe de gabinete, a un montón de gente que no quería ir a la televisión a dar la cara, una cosa rara, y creía que solamente funcionaban las redes. Las redes son una parte, reconozco, hay que tener una visión moderna, pero la televisión y la radio todavía siguen siendo factores de comunicación y de conformación de la opinión pública. Entonces, durante toda la etapa electoral siempre sostuve que en la fórmula presidencial del Frente de Todos había una anomalía. ¿Cuál era la anomalía institucional? Que el poder lo tenía la vicepresidenta. Y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Además del control de las áreas principales, muchas de las construcciones en el gobierno y decisiones que el gobierno toma y que incluso a veces después corrige, tienen la impronta y la visión de la vicepresidenta. No hay ninguna duda. Está hoy en marcha la agenda judicial. Ahí va a haber seguramente una impronta de figuras que están muy cercanas a la presidenta, a la vicepresidenta, como Zaffaroni, como Barcesat, que son hombres que vienen nutriendo la visión intelectual en el marco de la justicia, probablemente avancen con una reforma de la Corte, si no lo hacen ahora lo van a hacer para después. En fin, la construcción de este poder ha sido sobre la base de los votos y de la autoridad de la vicepresidenta. No veo un avance hasta ahora notorio, acentuado de la figura del presidente. Esta semana que pasó ha sido una semana desafortunada para el presidente. Ha tenido que explicarle a un relator deportivo de otra nacionalidad cuál era la posición de la Argentina en el voto que había tenido y que seguían queriéndola a Maduro. Había venido sosteniendo que se había equivocado con Vicentín, que creía que la gente aplaudía. Eso no es entender al campo y a los sectores productivos. Eso es volver a reiterar una pelea con el sector más vital de la economía argentina, el sector privado, agroexportador, el más potente del país, el que deja divisas en la Argentina, al cual ya le habían metido la mano también porque le habían aumentado las retenciones, en fin. Digamos, ha sido una semana complicada, digamos, en donde tuvo que recibir el ataque de Bonafini, de la embajadora que tiene designada o propuesta para Rusia, que ante la calificación de amigo de Horacio Rodríguez Larreta, la embajadora que había sido azafata en su juventud y que fue también embajadora en Inglaterra con la señora vicepresidente, salió a decir que amigos, había que entender el concepto de amigos como lo entendía San Martín y Bolívar, que eran compañeros de causa, de revolución, y de ninguna manera consideraba un amigo a alguien que había vendido terrenos y había hecho negocios inmobiliarios como Larreta. Una embajadora. A mí, si yo soy presidente y un candidato a embajador o un embajador en actividad dice eso, el cargo puede llegar a durarle lo que tarde en levantar el teléfono y hablar con el canciller para que le pida la renuncia inmediata. Lo haga cesar en el cargo de manera inmediata. Pero en fin, se atreven. Y cada vez más. ¿Eh? Cada vez más se atreven y cada vez son más los que se le atreven, y eso muestra Bueno, parte pero de es la muy debilidad. malo para la figura presidencial que sufre, digamos, un deterioro pronunciado de algo que el presidente no puede dejar de tener, que es la autoridad. La autoridad es un elemento inherente a la presidencia. Si eso se debilita, no hay presidente. Lo vimos con De la Rúa. Así que, bueno, en la Argentina, miren, para analizar el presente o el futuro a veces hay que mirar el pasado.
Es muy interesante. Sí, la Digamos, pregunta es, si haces referencia de la Rúa, ¿te imaginás a Cristina haciendo la gran Chacho? no, de ninguna manera. Renunciando, jamás. No, Antes no, Alberto. no, no, lo que digo es que mirar el pasado, no, lo que dije sobre De la Rúa es la debilidad estructural que tuvo De la Sí, Rúa en sí. los últimos 30 días. No, no empezó el 21 de septiembre, el 21 de septiembre ocurrió la tragedia de la Plaza de Mayo, donde murió gente, pero la debilidad de la Rúa empieza con la renuncia de Chacho. Está La renuncia clarísimo. de Chacho empieza a debilitar el poder de una manera impresionante. Y después, bueno, algunas contradicciones públicas que agravaron, explicaciones que parecían todo lo contrario. Todo eso también daña la imagen. Daña la imagen. Sí, sí, Ustedes absolutamente. recuerdan cuando De la Rúa, pobre, que yo respeto, porque yo lo conocía De la Rúa como senador, lo conocí como diputado nacional, era una figura, un, un abogado, un jurista, un hombre que escribió doctrina penal, procesal penal, ¿no? Eh, con una experiencia notable en lo público. Bueno, es muy difícil el poder. Eh, y si la imagen pública se devalúa, se debilita, es muy peligroso. Yo creo que uno de los hechos que más dañó De la Rúa fue cuando fue el programa de Tinelli, por ejemplo. En términos del imaginario popular, yo estoy hablando de esas cosas. Está clarísimo. Te hago la siguiente No, pregunta yo que es, creo que ella no renuncia ni va a renunciar. Me parece que el proceso político está hoy, yo no me atrevería a dar un, digamos, un resultado definitivo. Eh, Acá puede consolidarse definitivamente el poder de ella y el gobierno tendrá con Alberto Fernández eh, el tinte y las definiciones políticas e ideológicas que marque ella. Puede haber un intento de autonomía. Bueno, hay que ver si lo puede hacer, si le da el poder para hacerlo. Eh, Hay una tendencia siempre de que el aprendiz supera al maestro y deja de lado al maestro. Kirchner, para ser Kirchner, tuvo que ganarle la parlamentaria en el 2005 a Duhalde, en la provincia de Buenos Aires. está claro. Te hago la siguiente pregunta que es la más vigente, la más actual, la que tiene que ver también con tu rol. Vos en varias notas que he leído y declaraciones que hiciste hablas del peronismo republicano. Y la pregunta que te hago es cómo ves el futuro de Juntos por el Cambio y si ves deseable y factible la incorporación de esos peronistas republicanos, quizás algunos que hoy estén en el oficialismo de cara al 2021 y 2023, tratando de generar una nueva mayoría que nos permita llegar al poder de vuelta. Entonces, ¿qué rol estás Eh, teniendo vos en eso y bueno, cómo lo ves a futuro? estoy trabajando en eso y acabo de hacer un acuerdo con el Partido UNIR, es un partido nacional, es un partido que tiene presencia en cerca de 9 distritos, para ser un partido nacional hay que tener presencia en 5, y que abreva, digamos, en el tronco del centro nacional, un poco a la derecha, pero es fundamental para tener una estructura desde el lugar para convocar a los peronistas. Ahora bien, yo me conformo con que podamos hacer crecer a los peronistas que nos votaron en el año pasado. Hubo mucho voto peronista el año pasado. Si no miramos bien la elección, nos confundimos. Hay que analizar qué pasó en la primaria y qué pasó en la general. Y hay que analizar, por ejemplo, provincias como Entre Ríos, que hubo una gran tarea de Angeli, pero también hubo voto peronista. Desencantado con el gobernador Bordet. Y en Córdoba, que una gran masa de votos peronistas nos votaron. 63% de los votos sacamos en Córdoba. Córdoba fue para el frente de todos la matanza para nosotros. Una equivalencia. Lo que pasa es que la matanza tiene más peso poblacional. Pero el peronismo estuvo Junto por el Cambio. Ahora hay que darle una orgánica. Yo voy a representar a través de UNIR una pata que va a estar en el peronismo. Y yo vengo conversando con muchos dirigentes del peronismo. Algunos son viejos dirigentes, pero que tienen un aporte intelectual para hacer. Tal vez no van a salir a caminar la calle ni quieren ser candidatos a nada,
han transcurrido una etapa de su vida muy larga, han sido conmigo senadores, diputados, han estado en la Cancillería, pero yo soy de los que cree también que hay que empezar a armar un equipo con una construcción de ideas. Y después hay que trabajar mucho en la juventud. A mí, cuando voy a la campaña, alguien me dice adentro de la mesa de campaña, no, los jóvenes están perdidos. Las pelotas. Los jóvenes no estaban perdidos. Yo pude recorrer las universidades, la de Córdoba, la privada y la pública. Fui a Santa Fe, a Rosario, estuve en las facultades, en la de Buenos Aires, en la UBA de Medicina, con enfermeros, con médicos, con estudiantes, estaban todos, viejo. Y estaba ganando, la ganaba la UPAU, ganaba la derecha, ganaba el radicalismo y no ganaba la Cámpora. Entonces esto de que la juventud estaba perdida, era un error, un error. Un error y una comodidad de no hacer ningún esfuerzo para ir a captar o a convocar con un discurso moderno a los jóvenes. Había que darles una construcción ideológica a los jóvenes. Había que decir qué era lo que representábamos. Y yo creo que mi aporte en la campaña fue precisamente ese, un núcleo de ideas que le pude sumar a las ideas que ya tenía PRO y que tenía el presidente Macri. Digamos, las libertades, la división de poderes, la integración al mundo, es una construcción de Macri. Yo le incorporé la idea de un capitalismo, digamos, desarrollista, de una visión de crecimiento, una visión productiva, la lucha contra el pobrismo, que el plan no podía ser para toda la vida. Lamentablemente, Peña no me compró ese discurso, no me lo compró para hacer propaganda. Le tuvo miedo ese discurso, de que el plan no podía ser para más de 6 meses. Porque nos contenía un montón de sectores medios que estaban asqueados y cansados de que le demos la plata a gente que no labura. Entonces hay que generar identidades. Yo estoy convencido de que hay mucho peronismo y que hay mucho peronismo que no es kirchnerista, que no va a estar con esta visión radicalizada, mezcla de Partido Obrero con PC, con chavismo, no va a estar ahí. No va a estar con que estemos avalando a Maduro o a esa dictadura que ya está decadente y miserable como la cubana, donde son todos pobres, de pobreza extrema. Ese modelo no, y también está hinchado las pelotas, lo digo con toda claridad, con estas ideas también del pobrismo, de que los pobres son todos buenos, y no se respete a los emprendedores, lo que vos dijiste. Ser emprendedor en la Argentina, ser un comerciante, un industrial, generar empleo, tener campo, dar trabajo, producir para la Argentina, exportar, y todo mal mirado, sospechoso, mal mirado y sospechoso. Ser pobre es ser bueno. Es una estupidez tremenda. Nos manda a la noche más oscura ese prospecto, esa visión vaticanista. ¿Por qué Francisco no vino a la Argentina? A ver, ¿cuál es la razón de que no vino? ¿Porque gobernaba la derecha? ¿Por qué no vino? En el Vaticano lo recibió Alberto. La episcopal declaró el hambre, muchachos, el hambre biafrana, el hambre africana declaró. Había hambre como en el África. Yo eso lo discutía dentro de Juntos por el Cambio, pero también había algunas taras en Juntos por el Cambio. Vuelvo a repetir, este esquema de dejar pasar las cosas y no dar los debates, y que era más fácil votar en el Congreso de que había hambre a decir que no había hambre. Podía haber pobreza, que era un 32, 33, que era la estructura de pobreza consolidada en la Argentina. El hambre es un concepto totalmente diferente. En la episcopal, con el Monseñor Ojea, el Tucho Fernández, todos los curas del Papa salieron a decir que había hambre en el marco de la campaña electoral, muchachos. En el corazón de la campaña electoral nos instalaron los curas de la episcopal el hambre. Y ahora se hacen los tontos. Hambre ahora, que tienen que mandar el ejército. Ahora mandan el ejército con comida. ¿A dónde está la comisión del hambre con Tinelli, Caparrós, con todos los muchachos que iban a ocuparse del hambre? ¿A dónde carajo están? No están en ningún lado. ¿Por qué? Porque no había hambre en la Argentina. No había hambre. El hambre famélica que ellos
ellos decían que había, no había. La gente comía. Por ahí había calidad de comida en algunos sectores, pero la gente comía. El plan llegaba a todos de manera doble o triple a las familias. Y a veces también hacían changas, algunos hacían changas, con lo cual hambre no había. No había gente que desnutrida se moría de hambre como en el África subsahariana. Ese concepto que nos instalaron fue en el marco de la campaña y tuvo un lineamiento que era hacer triunfar la fórmula del Frente de Todos. Por eso también lo recibieron a Uminami con Alberto Fernández en el Vaticano. Tuvo hasta una bendición la fórmula, pero bueno, no quiero avanzar en esos temas, muchachos, porque son temas que me hacen levantar la temperatura. Sí, sí. Me parece que yo, por ahí te hago, antes de arrancar con Ojo, la... ojo, quiero decir algo. Hay una iglesia que es una iglesia de centro, moderada, no esta iglesia clasista únicamente para los pobres. Porque esta es una iglesia clasista típicamente marxista. Digamos, si el único, digamos, beneficiario de la religión y del mensaje pastoral son los pobres, los de clase media y sectores Sí, empresarios, eso no pueden tener... como católico practicante que soy, creo que me gusta el concepto del pobrismo, porque me parece que tiene que ver con algunos sectores de la iglesia y algunos sectores de la sociedad en la que vivimos, que no, esta idea de que el sí, pobre es bueno, digo, sí. algunos pueden adjudicar el pobrismo a una creación de determinadas personas dentro de la iglesia. Yo creo que es más amplio, que no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con algunos actores de la iglesia, de los medios, del... Y digamos, también algunos que tuvieron en el gobierno ustedes que tenían problemas de conciencia. Entonces, llegaba el fin de semana, juntaban alimentos, iban a las villas. Y entonces eso los calmaba hasta el otro fin de semana. Eh, la verdad, para gobernar en la Argentina tenés que tener el corazón de piedra, querido. El buenismo es una forma de boludismo que no va a cambiar ninguna realidad. Esos muchachos estaban bien, era como las viejas de la beneficencia del 30. Se juntaban con Grabois y se hacían amigos de Grabois en el gobierno, estoy hablando del gobierno. No voy a dar nombre porque no quiero lastimar a nadie. no, me parece Pero que eso de que las conciencias vas a dar alimentos a una villa, entonces viene el curita y reza, y eso te calma y te satisface y crees que con eso vos estás resolviendo el problema de la pobreza en Argentina. Cuando lo que tenés que hacer es ponerte a laburar a cara de perro para ver cómo ordenamos y flexibilizamos los contratos laborales para que haya empleo, cómo hacemos con los sindicatos que son corporativos de la década del 50, cómo trabajamos para que las pymes puedan funcionar y no tengan la carga impositiva. Dejá la iglesia, pibe, dejá la iglesia. ¿Sabés qué? Yo tengo una visión de Roca, ¿viste? Que separó la iglesia del Estado. El Estado, las cuestiones del Estado son del Estado y las cuestiones de Dios son de Dios. Y yo no discuto con la iglesia en el terreno pastoral. No hay debate ahí. Ahora, cuando te metés con la política y te metés con las cuestiones que son del Estado, vamos, discutamos de igual a igual y bancate la que te digo. está bien, bueno, me parece, si querés te voy, te saco y te llevo un poquito al rol este que estás teniendo ahora en la construcción de Juntos por el Cambio, de esta etapa de Juntos por el Cambio, y muchas de las preocupaciones de la gente que están acá es obviamente cómo hacemos para ganar en el 2021 y para ganar en el 2023, y también la pregunta que vaya un poco acá tenés 1000 personas, hay otro que están, otro tanto, o alguna gente que está en el Facebook viéndolo, en YouTube. Digamos, la pregunta que tengo para vos es, ¿cómo hacemos para ganar y qué esperás o qué crees que tenemos que hacer nosotros, los más de 1000 personas que estamos hoy viendo esta conversación, para tratar de ayudar a generar esa alternativa que tenga que ver con este modelo de país, de desarrollo, de trabajo, de integración al mundo, de respeto a la división de poderes, que discutamos de ideas, pero obviamente construyendo las mayorías, porque si Sí, debatimos ideas y no, estoy de acuerdo que esos son los valores que por muy poco no triunfaron. También hubo mala praxis en la construcción electoral. Gómez Centurión y el señor Esper nos robaron 3 puntos, muchachos. Y Lavagna, que es otro gran vendedor de humo, nos robó 6, 6 y medio.
no implicaban ningún voto de cambio, ni de continuidad. Eran votos que la sociedad dispersó. ¿Pero por qué? Porque faltó un esquema más identitario, más fuerte. No tuvimos tiempo. No hicimos algunas correcciones que podríamos haber hecho. Yo no quiero hacer autocrítica como hacen los marxistas, que se destrozan con la autocrítica, pero algo hay que decir. Si hubiéramos hecho algunas correcciones antes de la primaria, en la flexibilización tarifaria, en el mejoramiento del impuesto a la ganancia para los trabajadores, y hubiéramos hecho una gran moratoria a PYME, creo que a la primaria, y le hubiéramos dado importancia a la primaria. Hubiéramos puesto lo que había que poner con la primaria. La primaria es para ganarla, no para perderla. Kirchner la instala para marcar el camino a octubre. Y es un instrumento para ganar porque el que tiene el Estado, el que tiene el aparato, el que tiene los recursos, el que tiene los fiscales, el que tiene la publicidad, el que tiene todo, la tiene que poner toda para ganar la primaria, no para perderla, como la perdimos nosotros. Porque si no, no hay primaria. Volteala, hace un juicio, dala de baja, votá una ley. En el 2017 ganaste la elección, voltea la primaria. Ahora, si la dejaste era para ganar, no para perder. Esto es lo terrible, porque después vos te preguntas, ¿qué nos pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, está pasando lo que los errores del pasado provocaron. La política, amigo, la política. La realpolitik, lo que dicen los franceses. La política como eje central de la toma de decisión. Y el poder para mantenerlo, no para perderlo alegremente en una curva del camino, ahí en un lugar oscuro como la provincia de Buenos Aires, donde no pudimos construir una opción propia en la tercera sección electoral y perdimos por goleada. No, había que recorrer la provincia, había que hacer obra, había que meterle plata, había que poner candidatos propios, había que tener, los alimentos eran para nosotros y los repartíamos nosotros. Y bueno, eso es el poder, viejo. ¿Y vos me preguntás qué hay que hacer? Bueno, va a haber que trabajar ahora desde el llano, más difícil. No solamente con este método, porque este método es para esta cuarentena. Vamos a tener que salir a la calle, hay que caminar, hay que hablarle a la gente, hay que decirle a la gente entiende, aún las más pobres entienden. Fíjense cuando soltaron a los más de 1000 y pico de presos delincuentes peligrosos que hoy están asolando y robando en la provincia de Buenos Aires con todo. La gente salió a la calle aún en los barrios más humildes. Era electorado del Frente con Todos, que salió a protestar y a putearlo al gobierno de Kicillof y al gobierno nacional que habían soltado cerca de 2000 presos peligrosos. Bueno, la gente entiende, hay que ir a dar el debate, hay que ir a caminar los barrios, hay que laburar, hay que recuperar la política presencial, hay que hablar, muchachos, porque el silencio no es salud. Hay que hablar. Hay algunos dirigentes importantes de Juntos por el Cambio que están en silencio. ¿Qué eran? Presidentes de alguna ONG sueca que terminó su misión en el África del Sur y curaron a los negros, dieron las vacunas y después dejaron el lugar y se fueron y no hablan más. ¿Cómo es la cosa? La política es persistencia. Es también lo que los psicólogos, es muy interesante, siempre hay un psicólogo argentino marcándote el camino. Le llaman un nuevo concepto, resiliencia. La capacidad de resistir, de pensar que en algún momento tus ideas van a coincidir con las ideas de la mayoría. Exacto. Entonces hay que hablar, no puede ser que estén en silencio, no puede ser que ataquen a tu gobierno, que lo denuncien y que no haya ningún funcionario del gobierno que no lo defienda. A ver, no se entiende. Escúchame, si algo podés llegar a comprender del fenómeno de Cristina, desde el punto de vista político, de la evaluación política, es que tenía un grupo duro que en el peor momento, cuando le caía ácido encima y le decían chorra, jefa de la banda y un montón de cosas más, la gente iba con ella a Comodoro Pi, llenaba el Comodoro Pi, hacía actos, defendía esa gestión. Si acá no logramos construir un marco de solidaridades, que defiendan al presidente, a sus ministros, y que sus ministros también a su vez defiendan al presidente, porque es ida y vuelta. Totalmente. Algunos se quedan callados porque creen que con ellos no se van a meter. Se van a meter con todos. Con todos. Entonces acá hay que construir un esquema de solidaridad, buenos abogados que sepan hablar, no abogados de tribunales. Hoy si no sos
no comunicás bien en televisión, sos culpable. Nene. Tenés que actuar bien en tribunales y comunicar bien en televisión. Esa es la síntesis de un buen profesional. Y Bueno, tenés yo que te voy a tener un contar. equipo. Yo Sí. creo que tiene muy buena relación, tuvo mucha relación con vos cuando era ministro. Yo tengo mucha relación y soy muy amigo de Guillo Dietrich, y digo, no para poner como ejemplo, pero sí el viernes lo están citando a indagatoria, yo lo llamé para armar digo, yo te quiero llevar en el auto a la indagatoria, y bueno, al final es por Zoom, no es presencial, pero yo sí creo como vos que es el colmo que un tipo como Guillo Dietrich tenga que estar yendo a una indagatoria, o lo de Iguacel en Vialidad Nacional, después de lo que habían hecho los Lázaro Báez y compañía con esas. Entonces, No, van digo, yo a armar creo. causas espejo. Van a armar causas espejo. Exacto. Hubo corrupción en Vialidad Nacional y es espejo. Es todo No, espejo. cuando se levante la cuarentena, y si Guillo como un amigo que yo tengo y que creo que dio peleas importantísimas y una transformación enorme en el mundo del transporte, pero digo, o Pero el tiene, ahora presidente. te cuento algo, vos que sos amigo. Yo soy muy amigo del suegro. Es el doctor Raúl Álvarez Echagüe. Sí, peronista del peronismo bonaerense. Un gran diputado provincial, nacional de la provincia de Buenos Aires. Fue colega mío en la Cámara de Diputados. Brillante, brillante, Raúl brillante. Pero decíselo, que él tiene que defender lo que hizo. Lo tiene que hacer públicamente. Después que el abogado desarrolle la estrategia defensiva, los juicios en Argentina duran 6, 7 años. Hay elecciones en el medio. Yo tengo una Bueno, mirada bastante cínica de todo ese proceso, pero bueno. gracias, Miguel Ángel, me gusta que le pones sangre a esto. Yo creo que la política sin sangre, sin pasión, sin idea fuerte y sin discusión tampoco tiene sentido. Así que, nada, me gusta cómo está lo que está saliendo de la charla. Le voy a dar el micrófono a Susana Muñoz, que es una de las que, a ver si logro en este proceso de tratar de habilitar el micrófono, a veces es un poquito tedioso, pero vamos a ver si Susana puede habilitar su micrófono. Susana Muñoz, ¿estás ahí? Y si no, yo ya tengo anotado a otro que estaba. Hay muchas preguntas que llegan por. A ver, Susana. Bueno, me parece que voy a ir a. Paciencia, perdón. Tranquilo, no hay apuro. Nada más para que tomes aire, como venía, estabas embalado, te sirve. A ver. Ahí está Susana. ¿Susana? Bueno, si no, vamos a tener que. Perdón. La puede hacer por chat. Ahí está. Si no, Guillermo Oyola. Ya está, ¿me A ver. escucha? Ahí está, Susana, bien. Sí, buenas tardes. No te vemos, pero te escuchamos. ¿De dónde sos, Susana? Yo, Muteate la imagen, Susana. sí, un Abrí la imagen. segundo, que ahí está. Abrí el video. Que soy media inútil. Ahora No, Ahora estoy. sí, ahora sí. ahí te Ahora vemos. ¿De estoy. dónde ¿Me sos? escucha? Sí. Se escucha bien, dale. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos. Hola. Te escuchamos perfecto, Susana. Sí, sí, disculpen. Bueno, buenas tardes, Ramón. Gracias por organizar estas reuniones. Señor Pichetto, un gusto escucharlo. Acuerdo con todo lo que usted dice. Y me parece, y mi pregunta es, bueno, lo que usted ha estado diciendo, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para el 2021? Y luego también, ¿cuál es su opinión, por ejemplo, con cómo se está negociando la deuda y cómo evitamos aislarnos del mundo, de dejar de pertenecer a Mercosur, o sea, todos los tratados internacionales que se habían conseguido en el gobierno de Cambiemos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Y usted también habló
de pobreza de La Matanza. Yo considero también que no solo es La Matanza, sino que muchas provincias gobernadas con el peronismo tienen, o sea, la misma concepción, ¿no? Mantener a la gente con los planes, empobrecerla, y siempre se dice que un pueblo pobre, desnutrido y de planes, es mejor para gobernar, ¿no? Bueno, por favor, un placer escucharlos, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Susana. Gracias y comparto lo último. Hay provincias que tienen modelos feudales donde el resultado electoral es 70-80%. Lo que digo es que ha habido manifestaciones electorales muy claras. En la tercera, que no es solamente La Matanza, sino que comprende distintas zonas del conurbano bonaerense, como Loma de Zamora, toda la zona de Lanús, la zona que va hacia Bursaco, toda la zona esa, es un pulmón poblacional de millones de personas. Yo creo que después de la reforma del 94, esa zona elige presidente. Las diferencias son tan grandes y el manejo, digamos, de los recursos del Estado, de la comida, de los planes y todo eso, le da una ventaja comparativa. Hay que trabajar mucho ahí para recuperar. Nosotros teníamos la provincia de Buenos Aires y se perdió. Y la verdad, es lamentable haber perdido la provincia de Buenos Aires, un distrito como Buenos Aires y una provincia que tiene una estructura muy poderosa para poder operar con los intendentes. Pero bueno, no hay que llorar sobre lo que se perdió, hay que pararse para ganar. Y para ganar necesitamos gente experimentada, gente que tenga valentía, gente que vaya al Congreso también a dar el debate. Yo creo que las listas no se pueden hacer discrecionalmente para satisfacer a un grupo o a un sector, sino que el desafío del 21 es darle lugar a aquella gente que tenga territorio y que trabaje, que vaya a los medios de comunicación, que ponga la cara, digamos, empezar por ahí. Porque si vos, la primera candidata o el gobernador de turno o el intendente de turno agarra y pone a sus amigos, vamos a volver a cometer los errores del año pasado. Bueno, después, ¿qué me habías dicho? Comparto lo de las provincias. Hay provincias como Santiago del Estero, Formosa. que tienen resultados contundentes. Sí, bueno, son ahí caudillos. voy a Guillermo Oyola, que ya tiene el micrófono, a ver si lo puede habilitar. Es la última pregunta que tomamos y después hacemos un cierre, Miguel Ángel, y ya estamos dentro del horario que habíamos previsto de 1 hora. A ver, Guillermo, ¿estás ahí? Sí, Ramón, aquí estoy. ¿De dónde sos, Guillermo? De San Fernando. San Fernando, vecino. Estamos cerca acá. Bueno, Ramón, gracias, siempre participo de las charlas. Miguel Ángel, un gusto escucharte y la verdad que comparto plenamente casi la mayoría de las cosas que vos pensás y creo que estamos de acuerdo en mucho. El planteo mío o la consulta mía es, sabiendo de que el gobierno encara las cosas de la manera que las está encarando, con casi monopolizando la justicia, monopolizando el Congreso, ¿cómo crees vos que podemos estar, o prepararnos, cómo crees vos que nos podemos preparar para ganar las elecciones del año que viene? Es un poco complicado, difícil, supongo yo. Es difícil, pero había un viejo dicho de Napoleón, cuando miraba con su catalejo el frente de batalla, decía que si el general enemigo se equivocaba, había que dejarlo consolidar las maniobras, que no lo interrumpa. Que consolide la maniobra y el error. El gobierno está cometiendo muchos errores y indudablemente también va a llegar la hora del balance. Yo creo que esta cuarentena prolongada, que lo convirtió al presidente en un padre protector excesivo, casi asfixiante, acá se limitaron libertades como ni en la peor época de la dictadura militar. Fíjate lo que te digo. Se hacían controles de autos como en la dictadura. Hoy le dije a Horacio que levantara eso de secuestro de documentos. Hay que empezar a mirar para afuera la libertad, hay que volver a recuperar la libertad.
Pero esto le está pegando también al principal electorado del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que son los cuentatropistas, los albañiles, los plomeros, los vendedores de alfajores, los que laburan de changa, toda esa gente que no quería un plan, que se ganaba la vida por la de él. Se levantaba a la mañana temprano, iba a laburar y a la noche traía la platita para poder dar de comer a la familia. Esa gente está sufriendo mucho, que trabajaba en un mercadito, que era cortador, carnicero. Hay miles de empleos cuentatropistas que se ganaban la vida por su propia cuenta, que tomaban el tren, que iban a trabajar a los lugares de trabajo, en una pyme, en una pequeña industria. Esa gente es la que está más golpeada, porque la cuarentena no fue igualitaria. La cuarentena no ha sido igualitaria. No es lo mismo esas chicas que pasaban por un canal de deportes, haciendo gimnasia al lado de una pileta de natación, que un pibe que vive en el barrio Villa Cava o La Cava. No es lo mismo. No. El salir de la casa es empezar a vivir. Y no se podían quedar en una casita, a lo mejor de chapa, con muchas dificultades. Entonces, a ver, lo que ha pasado le ha pegado con todo también al propio electorado. Vamos a ver cómo responde el proceso. Esto ha sido más comprado por sectores medios y mucho más por los sectores que están en el empleo público, que sienten que no van a perder el empleo y que, bueno, pueden seguir quedándose en la casa, qué sé yo. Pero la verdad, también a ellos le está pegando por la vía de la devaluación, por el aumento del dólar, por la pérdida del poder adquisitivo del salario. A ellos también les pega. Con lo cual, al fin del camino, cuando llegue diciembre, como vos dijiste, como fecha, vamos a ver un cuadro muy lastimado de la sociedad argentina. Y vamos a tener que tener una propuesta de salida. No trabajar sobre el dolor, pero sí sobre la esperanza. Y superando los miedos. Hay una frase de Mandela muy buena que dice que tus acciones estén siempre identificadas con la esperanza y no con el miedo. Y bueno, hay que construir ese mensaje de esperanza, de que es posible reconstruir una Argentina del mundo del trabajo, productiva, inserta en el mundo occidental, un país que se relaciona de manera realista con los demás países del mundo, que no mantiene vínculos con dictaduras, que se respetan los derechos humanos, que se termine para siempre la supremacía de las voces de estas señoras, madres y abuelas que parece que están santificadas en la Argentina. Hay que terminar, terminar en términos culturales, de que esa voz no sea valiosa. Como la voz también de los curas que hablan de que los pobres es lo mejor que te puede pasar, porque el reino de los cielos va a ser de los pobres. Es una voz estúpida. Hay que dejarlas, hay que derrotarlas a esas voces. Yo por ahí, si querés, ya te agradezco, Guillermo, Susana. Hoy estamos dentro del tiempo que habíamos hablado con Miguel Ángel para esta reunión. Creo que hay mucha gente que se quedaría más rato, pero me parece que está bueno ser respetuoso. No sé si querés hacer algún cierre vos, o por ahí yo te hago, normalmente hago el cierre yo, pero como eventualmente hay algún, no sé si contrapunto, pero sí matiz respecto a lo que dijiste, por ahí me gustaría esta vez hacer el cierre primero yo y darte pie para que hagas el cierre vos. Dale. Yo de vos rescato que sos un hombre de la política, sos un hombre de Estado, que has estado en la política durante muchísimos años, toda tu vida, dedicado y abnegado servidor público en distintos roles que te tocó. Yo vengo de una historia política completamente distinta. Yo arranqué haciendo política en el 2001-2002, con 21 años, a partir de trabajo social en una parroquia del Bajo Bulón, o sea, muy vinculado con la iglesia. Y en tus referencias por ahí, no sé si a la iglesia, pero sí a la ingenuidad y a la acción caritativa, yo por ahí quiero hacer un matiz. Yo creo en la política hecha desde el amor. O sea, que de verdad creo en el amor a la patria, en el amor a la cultura, en todo lo que significa la Argentina, en el amor a su gente, y también en el amor a la iglesia. Yo como católico amo a la iglesia. Y creo que se puede hacer política desde ese lugar, pero si querés, yo estoy cada vez más tratando de saborear la sabiduría bien entendida que tiene la Biblia para las cosas de la vida del día cotidiano. Vos hablabas de
el ejemplo del cielo es para los pobres, pero hay que ver los pobres de espíritu, dice la Biblia, no los pobres materialmente. No por ser pobre te ganás el cielo. Pero hay una traducción de Francisco. No, bueno, por eso yo quiero... No es por eso quiero hacer el matiz. los pobres de espíritu. Exacto, No por eso yo quiero hacer el matiz de que quiero creer, con 41 años, hace 15, 20 que me dedico a esto, que se puede hacer política desde el amor a la patria, del amor a su gente, también como católico, desde el amor a la iglesia, con convicción, sin miedo, dando las discusiones que uno cree que tiene que dar, discutiendo abiertamente sobre distintas cuestiones. Y si querés, y cierro con esto, que es para mí el desafío que tenemos de cara al año que viene a construir con realpolitik, con fuerza, digamos, sin ignorar lo que es la política entendida como un factor de poder, la astucia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma, y voy de vuelta a una referencia evangélica. Y creo que como político, que hoy ya a esta altura me considero un político, y lo digo con mucha honra, como un político que ama a su país y a su patria, que ama a su gente, creo que lo que estamos llamados a aprender, quizás después de un golpazo como fueron haber perdido la elección, es a tener esa astucia para poder ganar la discusión del poder, no tener miedo de hacernos del poder de vuelta, porque sin poder no transformar la Argentina. Y entonces ese afán y esas ganas, yo hay una cosa que le rescato al kirchnerismo, y me acuerdo el día que me fui de la AVE como presidente de la AVE, que me despedí de la gente, a la gente del gremio, yo entablé una relación muy buena con ellos, le cantaba la canción "A volver, vamos a volver". Y creo esa misma convicción que tuvieron ellos para volver, y volvieron. Bueno, yo desde ese día me prometí a mí mismo que desde el 10 de diciembre de 2019 iba a trabajar hasta el 10 de diciembre del 2023 para volver. Eso es lo que estamos haciendo, esta es una de las acciones que estamos haciendo, pero me parece que tenemos que construir entre todos esa voluntad de realmente hacernos del poder. Y por eso valoro esta discusión y este intercambio, pero sobre todo valoro que figuras como la tuya, que tienen tanta experiencia en el uso y en la construcción de poder político, estén y sean partes hoy de Juntos por el Cambio. Así que, nada, te doy con este matiz, que la ingenuidad no mate el amor, y te agradezco este tiempo y te dejo la posibilidad de que hagas el cierre. Coincidimos sobre la base de que el amor es uno de los motores centrales del ser humano y que nadie ama a lo que no conoce. Y me parece que acá hay una Argentina que todavía no vimos, que creo que podemos amar todos y que puede ser un lugar para nuestros hijos. Yo reconozco que tengo un acendrado laicismo. Soy de los que creen que las cosas que son del César y las de Dios son de Dios. También creo que la religión ayuda, que colabora con los pueblos, en la medida que no quiera ser el faro también en las decisiones políticas, en los rumbos políticos, porque esa visión del pobrismo nos atrapa en debates que no nos permiten crecer, este es el problema. Y es ahí donde hay que discutir. Yo quiero una iglesia para todos. Yo te dije al principio de la charla, yo también soy católico, tal vez no muy profesante, tengo mis dudas, a veces pienso que Dios se detuvo en Montevideo, pero bueno, es producto de mi edad y también de las dudas existenciales que uno tiene a medida que el tiempo pasa, y donde la vida es más frágil y más limitada. Ustedes tienen mucho más para vivir, pero entiendo que la religión es una ayuda para la gente. No, yo no estoy dejando de comprender las nuevas religiones también, en los procesos políticos. Yo he estado en Brasil, he estado con el presidente Bolsonaro, he conversado con sus ministros, con los principales hacedores de la campaña. Los grupos protestantes, los grupos religiosos que entroncan, digamos, en culturas históricas, así en Brasil, son los que hicieron posible el triunfo de Bolsonaro. Después analizamos si Bolsonaro es bueno o malo. Yo creo que es un exponente de un proceso histórico de crisis del sistema político tradicional, y en donde aparece el verdadero actor, que son las Fuerzas Armadas. Pero lo que te quiero decir es que no subestimo eso. Ahora, cuando ese poder está al servicio de otro proyecto político y no tiene una mirada imparcial,
cuando son santificados en el Vaticano, la fórmula es santificada en el Vaticano, cuando no vienen a la Argentina y no sabe por qué no vienen. Van a cualquier país pedorro de Latinoamérica, incluso aquellos violadores sistemáticos como la iglesia chilena, que violaba pibes, y fueron ahí, pusieron la cara, estuvo el Papa, qué sé yo, y el argentino no vino. ¿Por qué no vino? ¿Cuál era el drama de los argentinos que no podía venir? Porque gobernaba un presidente de la derecha. A ver, ¿y la gente? ¿La gente por qué no? Entonces estas son las cosas que a mí me llevan a dar un debate más frontal. Yo no le tengo miedo al debate frontal. No, yo tampoco, y te diría que no era la idea de la charla llevarla para este No, lado. tampoco era poner todo el No. acento en la religión, ni tampoco yo quiero pelearme con toda la iglesia. No soy un necio. Lo que digo es, vos me preguntaste qué factores hay que contribuyeron. Yo creo que hubo una gran construcción ideológica, política, tuvo una usina y una referencia en el Vaticano con la episcopal, con los curas villeros. Hubo un eje que se trasladó también a la política en los barrios. Hubo un eje. No ganaron solamente ellos, ganó el peronismo, ganó... El diario Clarín se compró el caramelo, venía Alberto moderado, se lo compró. Ahora no saben qué hacer. Ahora no saben. Héctor de acá, Héctor de allá. Jorge, Clarín. a mí me gusta una expresión que vos la usaste más o menos al principio. Jorge Fernández Díaz habla de almas bellas que creían. Almas bellas tenían ustedes en el gobierno, yo no era parte del gobierno, pero almas bellas tenían un montón. Quintana es una conversación, porque, a ver, a Miguel Ángel, de lo que vos decís, yo entiendo el sentido de lo que estás planteando. Era una buena chica, una buena compañera, buena persona, honesta, pero un alma bella. ¿Qué querés que te diga? Si vos le das al enemigo toda la estructura para que te gane, sos un alma bella. Con el argumento de que todos tienen que tener acceso, todos tenemos que llevarle a los pobres, y ellos hacían política todos los días, y le decían a la gente que el plan, la UH, los alimentos se lo daba la señora, que estaba en el ostracismo. Entonces, si vos no construís el relato no es un tema de menor cuantía, es una construcción política que tiene que llegar abajo, a la gente humilde. Tiene que entrar en la televisión, tiene que entrar en los medios, tiene que entrar en las radios, tiene que entrar en los diarios, tiene que entrar en las redes, por supuesto, para que Durán Barba esté contento, pero no es el único mecanismo. No. Me gusta de esta conversación, Miguel Ángel, y ya tenemos que ir cerrando, pero de verdad me gusta la honestidad y la transparencia con la que hablás. Eventualmente esta conversación y este modo de Zoom por ahí nos da para un debate más activo, para poder intercambiar ideas y entender, y por ahí con esta contradicción, matizar matices, pero el cierre, te agradezco que estés acá, te agradezco este tiempo, te agradezco que esta etapa de tu vida política se la dediques a... Antes del cierre, Ramón, antes de que cierres, hay dos temas que hay que mirar con mucha atención. Ustedes son toda gente joven, informada. Una es el tema relaciones internacionales. Argentina no tiene rumbo. Argentina ha perdido la vinculación con Brasil. Brasil ha replanteado su política de defensa mirando el Cono Sur. Estamos indefensos en materia militar. Y esta relación extraña, ajena, oscura con Venezuela nos coloca en el concierto de las dictaduras y es muy peligrosa para el país. Estas dos cosas, como mirada, como lectura, como análisis, yo sé que no están en la mirada de los sectores populares que están apremiados por la pérdida de empleo, por el trabajo, por un montón de cosas vitales. Pero cuidado con esto, ¿eh? Política internacional de aislamiento total de la Argentina. Incluso hemos dejado de lado el rol de las Fuerzas Armadas en el escudo norte. Se ha salido de la política de Macri en materia militar. Y en la política internacional se abandonó totalmente la política internacional de Macri, que era de integración con Paraguay, con Uruguay, con Chile, con Brasil, fundamentalmente con Brasil, que era el puente para hacer la base del acuerdo con la Comunidad Europea, que todavía el Congreso
no tiene ningún interés en ratificar. Vamos a un aislamiento comercial, a un aislamiento político, y posiblemente a la destrucción del gran desafío de Alfonsín Sarney que construyeron el Mercosur, que era una alianza estratégica para crecer el crecimiento de las naciones, y también para un factor de seguridad de las naciones que integraban el Mercosur. Se terminaba una etapa de conflicto, de guerra fría entre Brasil, Argentina, entre Argentina y Chile, digamos, que estuvo latente durante la década del 50, del 60 y hasta el 70. Recién con Alfonsín empieza a construirse un camino de paz, y con Menem, con el aporte que le hace Alfonsín en el Acuerdo de la Cordillera, se consolida la relación con Chile. Todas estas cosas las podemos también perder. El presidente tiene esa rara virtud de comparar siempre todo mal, y produce siempre la reacción de los países vecinos. Sí. Yo los dejo, ha sido un gusto para mí. Miguel Ángel. Vamos a hacer algo presencial, viejo. Dale, yo te voy a tomar, voy a hacer un cierre agradeciéndole a todos, agradeciéndote a vos la honestidad y la transparencia y la vehemencia con la que hablás. Creo que es muy bueno para Juntos por el Cambio tener figuras de tu experiencia y con tu mirada y con tu compromiso. También que todos los que estamos acá, digo, yo hoy con un compañero que está acá, Diego Mosquera, estuvimos recorriendo algunos barrios de San Isidro, los más humildes, digamos, que los que estamos acá entendamos que veo mucha gente que está contenta con la charla, y yo quisiera rescatar una de las cosas que dijo Miguel Ángel que me parece muy importante para volver a ser poder, que de cada uno de estos 1000 personas que hoy están viendo esta charla, tiene que haber un militante que salga a la calle a convencer al vecino. Si nosotros no nos convencemos de que es en la calle, en la cuadra, con el que tenemos al lado, que tenemos que salir a dar estas discusiones, entonces, señores, no pretendamos una cosa distinta. Así que me parece que yo tomo, que todos los que estamos acá tomemos ese compromiso de salir a militar por estos valores, salir a militar por estas ideas, y salir a dar con honestidad y con transparencia y sin ser políticamente correctos, sino animarse a dar las discusiones que le hacen falta a la Argentina. Algunas dimos hoy acá, y me parece que son valiosas para tratar de construir la Argentina que soñamos, que es una Argentina que tiene que integrarse al mundo, que tiene que tener división de poderes y que tiene que tener, por sobre todo, trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber empresarios, tiene que haber comerciantes. Así que muchas gracias a las más de 1000 personas que estuvieron hoy acá. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a habilitarle el micrófono a la gente para que en un aplauso podamos, a ver si se puede. A ver si vos. Ahí está. Un aplauso. Vamos a tratar de... ¡Espectacular, Miguel! ¡Buenísimo! Grande, Ramón. Mejor Zoom. Vamos, Ramón. Repitan. Estrenó y te tocó poco y los valores que teniste solamente que presentaste del tema de... Gracias. Grande, Ramón. San Isidro te necesita, Ramón. Gracias. Bueno. Muy bien. Ramón. Gracias. Tenés que estar en San Isidro, Ramón, dale. Vamos las marchas. Miguel. Vamos, Ramón. San Martín. Tenés un minuto de tiempo, que no te apures para contestarle nada, no dejes que te corran, eso es ilegal y se exige Poner una escuela de dirigencia. cuando chocas los autos, ¿viste? Una vez que está hecha la denuncia, tenés toda la vida, se te vence. Vos la denuncia ya la hiciste.